Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y antes de nada felices Pascuas de resurrección, feliz alegría, feliz esperanza, feliz todo en estos días tan especiales, en estos 50 días en los que cantamos la alegría de la vida. Bienvenidos a nuestra tertulia. Vamos a conversar esta noche sobre la Pascua, nuevo mes del año, abril. Acabamos de empezar, es el primer programa de este cuarto mes. O sea que ya estamos hablando de que el año 2018 le quedan 8 meses. Así que a ver qué hacemos con los 8 meses que nos quedan, que nos restan. Y nos trae recuerdos, nos trae aniversarios, nos trae este 2018 una serie de recuerdos y aniversarios que vamos a conversar sobre ellos, sobre todo el aniversario de la muerte de Juan Pablo II, que ya es santo, San Juan Pablo II, de la muerte de un líder afroamericano, Martin Luther King, el aniversario también dentro de unos meses de la muerte de Robert Kennedy, que fueron sueños truncados, esperanzas truncadas, o estaban sí marcados para ser lumbreras con esa poca edad en la cual se fueron de en medio de nosotros o que nos lo sacaron de en medio. Pero también la década prodigiosa, vamos a conversar sobre esa década del 60 que marcó con sus líderes y con sus movimientos lo que estamos viviendo hoy en día en la sociedad. Las figuras del Concilio Vaticano II, Juan XXIII, hablando solamente del mundo de la Iglesia, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, lo poquito que duró, lo que marcaron esa década prodigiosa, esa década del 60, y luego Medellín, el Mayo francés, etcétera, una serie de cosas que vamos a concluir con un poco eso, con el profetismo, esos nuevos profetas del siglo XX que han preparado el siglo XXI. Bienvenidos todos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, nuestro saludo especial a todos ustedes, especial a nuestros hermanos privados de libertad. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, hoy jueves 5 de abril de 2018, si mal no me equivoco. Ustedes lo oirán pues cuando Dios les dé a entender y puedan, pero no quita que lo lean, lo oigan, lo lean, lo vean, lo escuchen más tarde. Lo importante es que lo escuchen y que les sirva para algo. Acabamos de terminar la gran celebración de las festividades de nuestra fe cristiana, que son las festividades de la Pascua. La Iglesia nace en el sepulcro vacío de Cristo y es lo que conmemoramos. Es, como nos dice la secuencia del día de Pascua, ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió
con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que mañana viernes 6 de abril a las 7 de la tarde tendremos la celebración de la Santa Misa en la parroquia de San Columba. Esta Santa Misa tiene una doble intención. Primero, darle gracias a Dios por tantos beneficios como nos ha concedido a lo largo del caminar de la vida. Alegrías, esperanzas, penas, tristezas han sido posibles gracias precisamente al apoyo del corazón de Cristo. Por eso, de bien nacidos es ser agradecidos. Sí, también las desgracias y las penas son cosas que nos manda el Señor. Si vemos todo blanco, no distinguimos imágenes. Si vemos todo negro, no distinguimos imágenes. Hay que mezclar el negro con el blanco para dar unas siluetas, para dar un contraste. Y muchas veces aquello que pensamos que puede ser una desgracia, es muchas veces un toque de atención, un regalo de la providencia. Pero ya hablaremos de ello en su momento. Esa es la primera intención, darle gracias. Y segunda intención es pedir a Dios, a nuestro buen Padre Dios, a nuestro hermano Jesús, que acaba de resucitar de entre los muertos, que se acuerde de aquellos muertos caminantes que hay en nuestro alrededor, aquellos que su sufrimiento no les deja vivir. Es la pena, la tristeza de saber que tienen a alguien preso, que tienen a alguien en condena, que tienen a alguien alejado de la familia. Por eso la intención segunda es pedir por nuestros hermanos presos y por sus familias. Porque como yo muchas veces digo, rezamos por el preso, que el preso al fin y al cabo, legítima o no tan legítimamente, está pagando una condena. Pero el padre, todo preso tiene un padre, una madre, un hermano, una hermana, una esposa, un esposo, unos hijos, unas hijas, unos hermanos que están sufriendo también. Que el Señor les ayude. Por eso no me canso de repetir que la misa del primer viernes de mes siempre tiene esta intención. Y luego tratar de sanarnos, de ayudarnos y demás.
Y luego el sábado 7 de abril, en abril aguas mil, dice nuestro refrán. ¿Cómo dicen mejor? Mayo ventoso trae abril lluvioso y hermoso para concluir en mayo florido y hermoso. Bueno, abril 7 tenemos también nuestro seminario, nuestro primer seminario después de la Pascua, dedicado a la Sagrada Escritura. Recuerden que durante todo este año prácticamente todos nuestros seminarios están puestos en centrar nuestra atención en el conocimiento de la palabra de Dios. Esa palabra que nunca nos cansaremos de conocer y nunca llegaremos a su profundidad. Pero cuanta más conozcamos, menos ignorantes somos, más cercano está Dios de nosotros. Cuando rezamos hablamos con Dios, cuando leemos su palabra Dios habla con nosotros. Me lo han oído un montón de veces y me lo seguirán oyendo, porque no es un juego de palabras, es una realidad que vamos viviendo cada día. Entonces este sábado de 12:15 a 3:30 de la tarde tendremos nuestro encuentro. Dicen que va a nevar, pero bueno, me parece que ninguno de ustedes son de papel, ni ninguno de ustedes son de trapo, para que se estropeen por unos copos de nieve. Hay que tener sí la prudencia suficiente, sobre todo cuando se peinan canas y se cobra el seguro social, de tener cuidado donde se camina, pero los demás que puedan, les espero a participar en nuestro seminario de este próximo sábado. Y luego el anuncio de los viajes, tenemos 2 viajes, eso ya lo comentaremos en el próximo segmento. Juan Pablo II va a hacer 13 años que falleció. Parece que fue ayer, como dice la canción. Y también en estos días Martin Luther King fue asesinado hace 50 años. Podríamos decir que han sido 2 grandes figuras que han marcado la historia de la humanidad. El reverendo Martin Luther King se le considera como el profeta de la no violencia y defensor de los derechos de la población afroamericana. Fue asesinado en Memphis mientras apoyaba una huelga. Decía: nuestra generación no se arrepentirá de las obras y de las palabras de las malas personas, sino del silencio de las buenas personas. Era una frase que solía repetir con cierta frecuencia Martin Luther King, el pastor que fue asesinado. Figura profética, una figura profética que exhortó con fuerza al compromiso hacia la igualdad entre los pueblos y luchó sin desvanecerse contra el racismo, la guerra y el desarme. Y pensemos que sus gritos más salvajes, si cabe la expresión, más críticos, fueron precisamente durante uno de los momentos oscuros en la historia de los Estados Unidos y en la historia de la humanidad, que fue la sinsentido, ninguna guerra tiene sentido, pero bueno, la sinsentido guerra de Vietnam, que hirió y destrozó la sociedad y el espíritu americano por buen tiempo. Los que vivimos esa guerra, los que éramos estudiantes en aquel tiempo, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Compañeros de clase, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, compañeros de amistad, que de repente se iban y morían, no físicamente, que algunos nunca volvieron, sino y es más, ustedes saben que la guerra de Vietnam produjo 56.000 muertos en combate, pero 58.000 suicidados. O sea, estamos hablando de 100.000 jóvenes, 100.000 espíritus jóvenes que eran los que habíamos necesitado para levantar la sociedad que hemos ido construyendo después. Martin Luther King era un crítico de esa guerra. Era un crítico de todas las guerras, pero él más en esa que le había tocado con nombre y apellido. Él luchaba contra el racismo, contra la guerra, contra el desarme. Era portavoz del movimiento nacido en los años 50 en defensa de la libertad afroamericana. Martin Luther King asumió como propias las armas, pero no los fusiles, sino las armas de la no violencia, de la no colaboración y del boicot contra todas las injusticias sociales. Debajo de la piel todos somos iguales. Encima de la piel nos podemos distinguir, pero él iba más allá, él iba mirando debajo de la piel donde está el corazón de la persona, donde todos. En 1964 su lucha por la paz llega hasta el Vaticano. El Papa Pablo VI lo recibe en audiencia y poco después Martin Luther King es galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
Un tema que también importante para el Papa Pablo VI, que en 1968 instituyó el 1 de enero el Día Mundial de la Paz. O sea, hace 50 años, después de ese diálogo, da a luz, por así decir, en la Iglesia esa jornada que año tras año nos viene invitando a la paz. Sin duda alguna que tuvo mucho que ver la reflexión y el pensamiento y el encuentro con un líder pacífico como era Martin Luther King. Hoy la Iglesia, el Día Mundial de la Paz, lo sigue celebrando el 1 de enero de cada año. Tengamos una memoria y tengamos un recuerdo y juguemos un poco a la fantasía, si cabe. ¿Qué hubiera sido de nuestra sociedad si figuras como John F. Kennedy, como Martin Luther King, como Ernesto Che Guevara, como Robert Kennedy, no hubieran sido asesinados en esa década? Fíjense que es la década prodigiosa, la década de luces y de sombras. Cuando necesitábamos de los líderes, esos líderes desaparecieron. ¿Dónde están nuestros profetas? ¿Dónde están nuestros líderes que ahora que los necesitamos? La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI y junto con la muerte de Martin Luther King, que se cumplen en estos días los 50 años, se cumplen también los 13 años del fallecimiento del Papa Juan Pablo II, o mejor dicho, técnicamente hablando, de San Juan Pablo II. Juan Pablo II, cariñosamente el Papa de los medios de comunicación, el Papa Grande, San Juan Pablo II, el Grande, como le han querido llamar algunos, fue un hombre que ocupó la vida de la Iglesia en plenitud. Y gran parte de mi vida sacerdotal la he vivido pues precisamente bajo el mandato, si es que cabe la expresión, del pontificado de Juan Pablo II. Todavía recuerdo, como si hubiera sido ayer, el día de la elección de Juan Pablo II. Yo estaba terminando mis estudios de teología en el seminario de Madrid, había ido a visitar a mi mamá y regresando al seminario y oigo en una cafetería que había un papa, entonces estaba ya cerca del seminario, corrí para llegar al salón de actos donde estábamos reunidos todos los residentes y pendientes obviamente quién pudiera ser y cuál fue la sorpresa al saber que era un no romano y encima un polaco, y sobre todo lo que más nos impactó y nos impresionó, lo que fue después el programa de su pontificado a lo largo de toda su vida. Carlos Wojtyła, el arzobispo de Cracovia, un desconocido para la mayoría de la prensa y de la mayoría de los medios de comunicación y del común de gentes, por así decir, porque siempre se han hecho apuestas y quinielas que casi nunca salen, pero siempre había, como pasó por ejemplo con Francisco, nadie esperaba que un jesuita, un latinoamericano fuera elegido, pues lo mismo pasó con él. Y entonces el protocolo se lo rompió ya desde el primer día.
El protocolo del Vaticano, que es muy estricto, era muy estricto en ese sentido, establecía que salía el camarlengo, decía, anunció una gran alegría, tenemos un papa, se llama fulano de tal, y él salía, daba la bendición y cada cual para su casa y se acabó. Pero Wojtyła, Juan Pablo II, rompió el esquema. Fue el primero que empezó a romper esquemas y dio un mensaje al mundo entero, sabiendo que en ese momento todo el mundo estaba pendiente de él. Dijo una cosa, una frase que a mí me impactó y que según he ido viviendo en la vida he visto que tenía gran razón. Él dijo: no tengan miedo, no tengan miedo, abran sus corazones a Cristo Redentor. A lo largo de su pontificado, su largo pontificado, han sido más de 20 años, ha sido el tercer pontífice de mayor duración en la historia de la Iglesia. Ha habido de todo, ha habido alegrías, ha habido penas, ha habido crisis, ha habido situaciones muy difíciles para él personalmente, para la Iglesia, pero yo siempre he recordado esas palabras de no tengan miedo, abran las puertas al Salvador, abran las puertas a Cristo Redentor. Juan Pablo, que fue un hombre de los medios, yo muchas veces he dicho la frase esa y lo siento y lo he sentido así. Juan Pablo II fue un gran actor de teatro que llegó a Papa, pero no dejó de ser actor de teatro. Cambió el escenario de un pequeño salón para mandar un mensaje al gran escenario que le daba la Cátedra de San Pedro para el mundo entero. Recorrió pues medio mundo, formó antes de su elección como sucesor de Pedro, durante 20 años formó parte de la Conferencia Episcopal Polaca, arzobispo de Cracovia. En el 67 fue nombrado cardenal. En sus más de 26 años de pontificado realizó 102 peregrinaciones internacionales. O sea, 102 escenarios para proclamar la palabra de Dios y el mensaje que repitió el primer día: no tengan miedo. 142 viajes en Italia. Publicó 14 cartas encíclicas, 14 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones, 42 cartas apostólicas. Tuve después el privilegio, después de haberle seguido en profundidad su pensamiento, su acción, en creador de teología y de pensamiento no era precisamente un gran maestro, pero sí creador de pensamiento filosófico y de enmarcar las pautas del conocimiento de la sociedad en la cual se estamos viviendo. Él tenía una idea muy clara: Cristo es la luz del mundo. Y por eso había que lucharlo. Venía de un mundo, de una sociedad, de una política en la cual la Iglesia había sufrido, y había que defender la Iglesia, había que defender el mensaje del Evangelio. Y en eso fue un gran héroe. Se habla incluso de que cuando las revueltas en Polonia, y se hablaba de invasión, igual que los rusos habían invadido Checoslovaquia, cuando la primavera checa, la primavera de Praga, se temía que también los tanques rusos invadieran Polonia, y se habla, nunca se ha demostrado, pero si non è vero, è ben trovato, que dicen los italianos, se habla que él escribió una carta al secretario general del Partido Comunista ruso y le dijo: si ustedes invaden Polonia, el primer ciudadano polaco que encontrarán en las calles será a mi persona. Era decidido, era audaz. Las veces que me encontré con él, te saludaba, atento, pero estaba pendiente de ti, estaba pendiente del de al lado, estaba pendiente de todo el mundo que estaba alrededor. Era un gran actor de teatro, captaba la escena, captaba siempre con una finalidad: poder dirigir la persona hacia el pensamiento del Evangelio. Para él era una idea muy clara: Cristo es lo primero, Cristo es lo segundo, Cristo es lo único. Era humano, era profundamente, recuerdo una de las veces que llevamos un grupo de niños que tocaban el violín, él le tenía pasión, por así decir, por la infancia, por los jóvenes. Era el papa de los jóvenes. Él fue, a cierto punto, el propagador de las Jornadas Mundiales de la Juventud. La Jornada Mundial de la Juventud fue un invento de un argentino, el cardenal Pironio,
cuando era prefecto de la Sagrada Congregación para los Laicos, pero él la asumió como algo propio y la relanzó y murió prácticamente en las puertas de la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, que concluyó el Papa Benedicto XVI, su sucesor. Pero pienso que para darnos un mensaje, mejor dejemos que quien fue su secretario fiel, el cardenal don Estanislao, cardenal de Cracovia, que fue secretario desde que era seminarista hasta el momento de la muerte, que nos cuente esa muerte que tuve el privilegio también de asistir desde la plaza de San Pedro, participar en sus funerales y ser testigo de la historia que marcó Juan Pablo II el Grande, San Juan Pablo II, el actor que de teatro que llegó a Papa y que supo aprovechar el escenario que los daban los medios de comunicación para anunciarnos y predicar y vivir. No tengamos miedo. Cristo está con nosotros. Se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio e se prendi impegno renderai. San Juan Pablo II nos sigue guiando y alentando. El arzobispo de Cracovia recordó a Juan Pablo II, introdujo a la Iglesia en el tercer milenio y alentó a mirar el rostro de Cristo, único Salvador del mundo, navegando mar adentro en la esperanza y en el amor por el bien de la familia humana. Han pasado 13 años desde el día en que falleció ese santo pastor que no cesa de hablarnos, de inspirarnos, de guiarnos y de darnos ánimo, dijo el cardenal Stanisław Dziwisz en la solemne liturgia celebrada el 2 de abril en el santuario de San Juan Pablo II en Cracovia. El libro de la vida de Juan Pablo II. El purpurado arzobispo de Cracovia, que fue secretario particular de Karol Wojtyła, se dirigió a los numerosos fieles que participaron en la celebración, invitando a meditar sobre qué podemos leer en el libro de la vida de Juan Pablo II, que se cerró el 2 de abril de 2005, pero permanece abierto para la Iglesia y para el mundo, sobre todo con la beatificación y sucesiva canonización del Papa polaco. El rostro de Jesús. El cardenal Dziwisz destacó que Dios fue siempre el centro de la existencia de Juan Pablo II, que construyó su vida como sobre una roca contemplando el rostro de Jesucristo. El libro de la vida del Pontífice Santo nos muestra asimismo su actitud en relación con el hombre, todo hombre, rescatado con la sangre del Salvador. Fue una actitud de servicio y de atención, recordó el cardenal. Juan Pablo II estaba convencido de que el hombre es el verdadero camino de la Iglesia y por lo tanto alentaba sin cesar a la Iglesia a servirlo. Promovía el cuidado de toda vida concebida e indefensa, impulsaba la pastoral de los jóvenes y de las familias, el cuidado de los enfermos, de las personas discapacitadas y de los ancianos. La Iglesia al servicio de la familia humana. En el libro de la vida de Juan Pablo II podemos ver también su gran amor a la Iglesia, recordó asimismo el cardenal Dziwisz, su amor a una Iglesia no ideal, que no existe, sino una Iglesia de hombres frágiles y pecadores, hombres en la senda de la conversión por los caminos indicados por los evangelios. Con sabiduría y paciencia guió a la gran comunidad eclesial tan diversificada en todo el mundo para que hablando en diversas lenguas expresara la misma fe en el contexto de culturas y tradiciones diversas.
En su corazón de pastor había lugar para todos. Juan Pablo II introdujo a la Iglesia en el tercer milenio de la fe cristiana y nos alentó con el fin de que, mirando el rostro de Jesucristo, único Salvador del mundo, navegáramos mar adentro en la fe, en la esperanza y en el amor, volviéndose levadura en nuestro mundo tan inquieto. Sentido de responsabilidad por la paz entre los pueblos y diálogo. En el libro de la vida de Juan Pablo II podemos leer también su sentido de responsabilidad por el destino del mundo, puesto que con realismo veía el bien y el mal en el mundo. No se le escapaban los egoísmos ni las tensiones y conflictos. Sin embargo, intentaba dialogar con todos y, en primer lugar, con los responsables del destino de los pueblos. Acogía a los líderes de las grandes religiones del mundo, invitándolos a rezar por la paz. No se puede dudar de que Juan Pablo II haya contribuido significativamente a la liberación de los pueblos de la Europa centro-oriental del yugo del sistema totalitario. Al concluir, el cardenal Stanislaw Dziwisz agradeció al Señor por el santo pastor que fue un don para la Iglesia y para el mundo, y un don para todos y cada uno. Leyendo el libro de la vida de San Juan Pablo II, deberíamos inspirarnos en su anhelo de hacer de sí mismo un don para los demás y, en definitiva, a Dios, realizado hasta el fondo. Que Cristo resucitado nos dé la fuerza de anunciar la alegría del Evangelio a todos aquellos que encontramos por los caminos de la vida. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI y quiero recordarles varios de nuestros avisos. Mañana viernes, misa de oración y sanación a las 7 de la tarde. Tendremos muy presentes a nuestros hermanos privados de libertad, a los cuales enviamos nuestro saludo más cariñoso y más saludable. Recuerden, pueden haber perdido la libertad, pero no han perdido la dignidad, y siéntanse orgullosos de ser personas. Con luces, con sombras, pero así es la vida. La vida está hecha para vivirla. A lo mejor nos equivocamos, pero siempre hay una segunda oportunidad. Ánimo. El sábado tenemos el seminario y luego en junio 29 a julio 11 nuestro viaje a Tierra Santa y Jordania. Anímense. Vamos para allá, vamos para adelante, como dicen en Borinquen. Vamos a vivir, a disfrutar, a conocer, a sentir, a palpar donde nace la palabra de Dios. Y luego en octubre, del 9 al 22,
aquellos que ya hayan ido a Tierra Santa y quieran ver la otra Tierra Santa, que es China. Digo la otra Tierra Santa porque todas las tierras son santas, porque en todas habita la obra de Dios, que es el ser humano. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano, pues, nos recuerda el Salmo 8. Vamos a China porque hay que descubrir China. Estamos siendo esclavizados, por así decir, por una serie de políticas y de cosas, y se nos dicen una serie de mentiras y de media verdades sobre China, que es bueno que vayamos y demás. Además, la gran sorpresa que estamos esperando todos en su relación con China es la apertura al cristianismo, la apertura oficial. Hablan de más de 350 millones de cristianos ocultos. Vamos para allá. Yo les digo que no se van a arrepentir. Yo ya he ido unos 12 o 14 veces, ya he perdido la cuenta. Me acuerdo en una ocasión que una señora me decía, volviendo de Tierra Santa: padre, el día que usted se muera va a tardar mucho en entrar en el cielo. Le digo, ¿y por qué? Dice, porque en mi tierra dicen que cuando uno se muere, antes de entrar en el cielo, tiene que ir a recoger todos los pasos que uno ha dado en este mundo. Y usted ha caminado un montón. Y le dije, y lo que me queda caminar. Así que caminante no hay camino, vamos a seguir caminando. Vamos a China, vamos a Tierra Santa, vamos a China. Lo que sí les rogaría que nos ayuden a seguir manteniendo nuestro programa. Son ya 17 años los que estamos ahí, dale que te pego, y ya son cerca de, no son 30 o 40 las emisoras de radio que están repitiendo nuestro programa. Benditos a Dios, somos sembradores. Y económicamente muchos de ustedes sé que no pueden, y no se lo estoy pidiendo, pero sí hay algo que sí pueden. Recen un Padre Nuestro, aunque sea por nosotros, para que podamos seguir manteniendo esta lucecita de esperanza. De lo demás, que Dios se encargue, pero ustedes encárguense de pedírselo. Y les recuerdo nuestro teléfono y nuestra dirección. Nuestro teléfono es el 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. A lo mejor no estamos en la oficina cuando llamen, pero tienen mensaje y yo les aseguro que les voy a contestar. Y luego la dirección, por si quieren enviar algún centavito, algún chequecito, algún money order, alguna carta poniéndonos a parir, todo eso se recibe en el P.O. Box. Y es Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, Nueva York, 10018. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, 1170, New York, 118. Y volviendo a lo que nos habla, de lo que hablábamos de Juan Pablo II. Juan Pablo II hay que enmarcarlo en una, ¿cómo les diría?, en una década prodigiosa. El siglo XX ha sido un siglo marcado por la destrucción y la construcción de nuevos mundos. Cuando empezó el siglo XIX había grandes imperios en el mundo. El siglo XX, perdón. Había grandes imperios en el mundo. Estaba el imperio inglés, el imperio ruso, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro. Empezaban los primeros brotes del imperio americano. Al terminar el siglo XX, de los imperios no quedaba nada más que el imperio del mal, como aquel que dice. El imperio británico había desaparecido como imperio, el imperio ruso había caído en el 17, los 4 años 1914-18, la Primera Guerra Mundial acabó con el imperio austrohúngaro, con el imperio otomano, el imperio turco, con el imperio inglés, con el imperio ruso, y se formó, como dirían en Borinquen, un salpafuera, que de aquella primera guerra vino la segunda pocos años después, y ahí se replantearon muchas cosas, y también la Iglesia se replanteó muchas cosas en esa década del 60. Fue la década, yo les digo siempre, la década prodigiosa, la década que dio a luz el Concilio Vaticano II,
que tuvo como dirigentes a Juan XXIII, a Pablo VI, fundamentalmente, que dio origen al Vaticano II, a Medellín, y que dio origen también al Mayo francés. Vamos a hablar un poco de aquello, que podríamos decir, de aquellos polvos, estos lodos, de aquel revolú que se formó y de aquellos líderes que tuvimos. Estamos viviendo o no viviendo los resultados en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI. En primer lugar, el concilio, más que el concilio, ¿quién lo gesta? ¿De quién se le ocurre la feliz idea de tener un concilio? Primero, un concilio, déjenme que busque, ya hemos dicho en ocasiones anteriores que en un libro llamado ¿Sabías qué? Aparece una palabra que se llama concilio y dice: asamblea de obispos y fuerzas vivas de la Iglesia presidida por el Papa o un delegado suyo para deliberar y decidir sobre materias relativas a la fe, las costumbres y la disciplina eclesiásticas. La palabra concilio se simultanea con la de sínodo, significando lo mismo. El concilio es una reunión de obispos y fuerzas vivas de la Iglesia presididas por el Papa. El Papa se dio cuenta de una cosa muy importante. El siglo XX había sido un siglo terrible y la Iglesia no estaba ausente de ese siglo. Y la Iglesia había sido protagonista para bien y para mal en muchas cosas. Había que reunirse y planificar y ver en qué nos habíamos equivocado y cuáles eran las proyecciones para el futuro, para el siglo XXI que venía ya mismo, para el tercer milenio. La Iglesia suele tener agudeza y es corredora de largas distancias. Suele mirar más allá de, como decía un tío mío, que ya falleció, tío Ramón, es de las que se sienta a ver crecer la hierba. Es difícil, va creciendo poquito a poco, pero crece. La Iglesia siempre tuvo esa visión de futuro. Entonces Juan XXIII, oyendo un poquito, podríamos utilizar aquí la expresión del libro del Éxodo, cuando Moisés ve ardiendo la zarza y no se acaba, se acerca y oye una voz y escucha: he escuchado el clamor de mi pueblo. Juan XXIII escuchó el clamor de su pueblo. Juan XXIII no era un cardenal al uso común y corriente. Había estado en la periferia de la Iglesia, como va a llamar después el Papa Francisco, durante más de 30 años. Había estado en los Balcanes, había estado en Turquía, había estado en Grecia, había estado en París, había salido de los muros de la Torre de Marfil que se había convertido en la Iglesia. Y sabía de las alegrías y de las esperanzas, de las penas y de las tristezas, y convoca a todas las fuerzas vivas de la Iglesia. Y ahí van a marcar las pautas de lo que después vamos a vivir, de lo que estamos viviendo hoy en día. Va a ser el Moisés que lleva... Fíjense que ha habido 2 papas en los últimos 50, 60 años que han sido un poco como Moisés. Uno ha sido Juan XXIII y otro ha sido Juan Pablo II. Ambos han llevado y no han entrado a la tierra prometida y no han entrado. Juan XXIII fue el gran luchador, el gran visionario, colocó la Iglesia en proyección de futuro y se retiró. El Señor lo retiró por medio. Nunca se me olvidará, yo era estudiante de escuela superior, pero todos en el mundo seguíamos, no había la profusión de la televisión de hoy en día, ni el internet, ni los celulares, pero había la radio. Y todos seguíamos los partes de radio hasta de la salud de Juan XXIII. Había inaugurado el Concilio Vaticano II el 11 de octubre de 1962 y falleció el 3 de junio de 1963, comido por un cáncer. Pero había llevado a las puertas de una nueva tierra de promisión, de un nuevo mundo a la Iglesia y al mundo. Juan Pablo II va a llevar eso también a las puertas del tercer milenio, muere en 2005 prácticamente, comenzando el siglo XXI, y él era eso, mar adentro, mirar mar adentro. Juan XXIII convoca a las fuerzas vivas
y va a marcar las pautas del futuro de la Iglesia de los próximos siglos. Nos va a recordar que la Iglesia es una comunidad que reza, una comunidad que se comunica con su Creador, que hay esa comunicación con el Creador, que hay ese culto. Entonces va a colocar la liturgia, la acción litúrgica, como vínculo de comunicación, como vínculo de unión, un vínculo de unión con la eternidad, un vínculo de unión con la comunidad. Pero esa es entonces nos va a dar la constitución sobre el Sacrosanctum Concilium, el Santo Concilio que se reúne para marcar las pautas de la oración. Pero hay que escuchar. Somos herederos de un pueblo, somos herederos de una palabra, y hay que escuchar a Dios. No vale solamente con celebrarlo. El mundo necesita algo más que la celebración. Un mundo que cuando le tocó a Juan XXIII gobernar la Iglesia va a ser un mundo nada fácil. Va a estar la crisis cubana, la crisis de los cohetes y de los cohetes nucleares establecidos en La Habana y en diversas partes del territorio cubano, apuntando a las principales ciudades de Estados Unidos. Va a haber las guerras de independencia africanas, va a darse el levantamiento cada vez más profundo y más terrible de la guerra de Vietnam. Va a estar el mundo en llamas, como aquel que dice, a que se acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, se acababa de salir del impasse de la guerra de Corea. El mundo estaba sentado en un barril de dinamita con la mecha prendida. Pero a pesar de eso, Juan XXIII, capitaneando a toda la Iglesia viva, había puesto la esperanza en la escucha de la palabra. Por eso el concilio nos va a recordar, la Iglesia es una comunidad que ora, pero es una comunidad que escucha. La Dei Verbum, escuchar la palabra. Una palabra que durante mucho tiempo la Iglesia la había tenido acartonada, el ruido de las oraciones y de los egoísmos había impedido la escucha de la palabra de Dios. Y eso va a ser el remedio y el lanzar las pautas para lo que ha de venir el tercer milenio. Una Iglesia que además de rezar y escuchar, es luz de las gentes, que tiene la figura de Cristo como fundamento y que tiene la comunidad como meta a construir. No va a ser una pirámide, va a ser un pueblo que camina. No va a ser Dios, el Papa, los obispos, los cardenales, los curas y luego el resto de manada de gente. No. Va a ser una comunidad de amor abierta a la vida, una comunidad que va caminando, una comunidad que va siendo luz de las gentes, que sale de las tinieblas, sale del templo, sale del lugar en el cual muchas veces simplemente se están, mirando el ombligo. Cuando el anuncio es, vayan y anuncien a toda criatura y serán salvos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es esa luz de las gentes que ilumina, pero es una luz de las gentes, es una comunidad que es luz, pero que tiene que estar atenta al mundo en el cual está inserta, está viviendo. Por eso las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de la humanidad han de ser las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de los creyentes en Cristo, porque nada humano le debe de ser ajeno al creyente. Aquí viene el diálogo con el mundo. Viene un poco repitiendo la oración de Cristo en la última cena. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas. En el mundo ser luz, luz de las gentes. En el mundo ser escuchantes, si es que vale la palabra, oyentes de la palabra. ¿Para qué? Para poder juntos rezar y para poder construir un mundo mejor del que hemos recibido de nuestros mayores. Esa fue la gran aportación de la Iglesia a la construcción del mundo, a la construcción de la sociedad, a la construcción de aquello que va poco a poco marcando la Iglesia, que va marcando el caminar de todos.
Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. A Juan XXIII le sucede Pablo VI, que trata de poner en funcionamiento el concilio, a pesar de muchas dificultades, y lo intentó al menos. Y fue una lucha grande. Vino después Juan Pablo II, vino Juan Pablo I, que el pobre duró, o el pobre o el rico, quién sabe, duró 33 días. Y después un largo periodo en el cual la Iglesia se paniqueó, como decimos vulgarmente en Puerto Rico, se asustó de los cambios y de las revoluciones, por así decir, que se planteaban. Hay que pensar una cosa: los cambios en una sociedad, los cambios en una Iglesia no es como una camisa que nos quitamos y nos ponemos. Hoy amanecemos tradicionales y mañana amanecemos santos y puros y cambiados de mentalidad y demás. La vida es un proceso, es como una semilla que la vamos sembrando y va tardando en crecer y demás. El Concilio Vaticano II marcó las pautas para construir una sociedad nueva, una sociedad mejor de la que hemos recibido de nuestros mayores. Es ahora, después de pasar pues casi generación y media, el concilio terminó en 1965, estábamos en el 2018, estamos casi en la comenzando la segunda generación. Ahora es que esas semillas duras y fuertes están empezando a florecer. Estamos empezando a vivir una iglesia que reza, una iglesia que no se comunica con Dios. Difícil que la llamemos iglesia. Podemos llamarla asociación de fieles, asociación de amigos, pero no una eclesía, una asamblea que se acerca a Dios. Estamos empezando a rezar y estamos empezando a escuchar la palabra de Dios y estamos empezando a ser luz de las gentes y estamos empezando a sentirnos solidarios con los demás. Ya la semilla ha aprendido. Es cuestión, al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: los cambios en la sociedad no son tan rápidos como es un cambio de modas y demás. Estamos viviendo las secuelas del Concilio de Trento, que tuvo lugar en el siglo XVI. Estamos hablando de casi 500 años, y nos extraña de que tengamos en funcionamiento, que no se haya puesto a funcionar todavía el Vaticano II. Es cuestión de tiempo y es cuestión de eternidad. Es una eternidad y un tiempo que lo vamos construyendo, que estamos siendo guiados
por el que nunca lo vemos, pero sabemos que está ahí, el Espíritu de Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo. La década prodigiosa empezó con ese gran movimiento que fue el Concilio Vaticano II, que tuvo como líderes a Juan XXIII, un viejo que ya prácticamente 70 y pico de años, que nadie daba un centavo por él, pero que, al igual que Abraham, que empezó casi a los 80, al igual que las grandes figuras de la historia, él también supo estar al frente con su cayado, con su báculo, diciéndonos también que no tengamos miedo, como repetirá después uno de los protagonistas de ese concilio, el arzobispo Karol Wojtyła, como Juan Pablo II, como seguirá haciendo calladamente pero eficazmente Pablo VI. Los tres jinetes del Apocalipsis, los tres pistoleros de la llanura, de los llaneros solitarios, fueron los que guiaron a la Iglesia a donde, en el puesto en que se encuentra en estos momentos.